Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez tenemos un ejercicio un poquito complejo. ¿Qué nos da? Nos dan una estructura en el cual el conjunto es el conjunto de los números complejos y la operación asterisco. La operación asterisco se define como el par ordenado A, B que me envía a asterisco B definido como el producto de AB más AB. Bueno, vamos a analizar esta estructura de pies a cabeza, como es que se dice, y vamos a empezar con nuestra primera propiedad, que es la clausurativa. Recordemos que esta se define como para cualquier elemento, vamos a decir que AB, que pertenezca al conjunto de los números complejos, A asterisco B de pertenecer al conjunto de los números complejos. Recordemos que A asterisco B, como tenemos ahí, se define como el producto de AB más A más B, ¿ok? Bueno, ¿y nosotros cómo hacemos eso? Primero tenemos que saber con qué conjunto estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números complejos. Por lo tanto, vamos a entender bien qué es un número complejo. Un número complejo de forma sencilla de entender es el conjunto definido como A más BI. O sea, es todo un número que escribe A más BI, donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales e I es la unidad imaginaria. Bueno, este es la unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Bueno, entonces si todo elemento del conjunto es escribe así, yo puedo decir que A se puede escribir como, no sé, como X más Y, ¿sí? Donde X y Y pertenezcan al conjunto de los números reales. Y si es así, entonces yo puedo decir que B es igual a Z más WI. Nuevamente diciendo que Z e W pertenecen al conjunto de los números reales. Ok, entonces si nosotros vamos a hacer el producto de A, el producto, vamos a llamarlo producto, no, estrellita, no sé, bueno, asterisco, el producto asterisco, suena bien, de A y B, tenemos que hacer el producto asterisco de X más Y asterisco Z más WI. Bueno, y esto va a ser igual a tener a X más Y multiplicado por Z más WI. Luego eso más, acá queda X más Y. Y a esto le sumamos Z más WI. Bueno, acá es importante resaltar. Nosotros tenemos, según nuestra definición de la operación asterisco, el producto de dos números complejos. El producto de dos números complejos me dará complejo, y acá más que eso, tenemos una suma de dos complejos. ¿Será que la suma de dos complejos me da complejo? Pues eso es lo que tenemos que darnos cuenta, si sí se llama o no se llama. Para eso vamos a transcribir esto, este producto, vamos a distribuirlo a la suma. ¿Cómo? Entonces podemos distribuir este con este, luego este con este, aplicar las propiedades básicas que manejamos con la suma y la multiplicación. Entonces este con este y este con este. Bueno, entonces tenemos que A asterisco B va a ser igual a XZ más XWI más YZI, vamos a dejar la unidad imaginaria de último, más YWI al cuadrado. Listo. Y vamos a coger en el otro lado, vamos a separar paréntesis común y corriente y vamos a hacer lo siguiente, vamos a reescribir esto. Acuérdense que es una suma común y corriente y la suma es conmutativa, entonces yo haciendo conmutaciones puedo llegar que es igual a X más Z más Y más WI. ¿Listo? Acá que la unidad imaginaria tiene muchas definiciones y una de esas es que I al cuadrado es menos 1. Entonces esta es una pequeña definición. Así que podemos reemplazar I al cuadrado por menos 1 y nos va a resultar al final que esto es XZ menos YW. Voy a dejar esto entre paréntesis. Más. Esta parte, notemos que esta parte tiene todo I, ¿sí?
Entonces podemos factorizar esa y quiero escribir esto de una forma nueva. XW más YZ y todo eso multiplicando por Y. Y en el otro caso, voy a poner acá el más con rojo, que quiero enfatizar algo. Esto reescribirlo como X más Z y vamos a factorizar la unidad imaginaria. Nos queda Y más W, Y. Bueno, ¿qué tenemos? Recordemos que esta primera parte era la parte que teníamos del producto, ¿sí? Y nótese algo, el producto de dos complejos nos dio resultado eso. ¿Pero qué es esto? Recordemos que X, Z, Y, W son números reales y tenemos el producto de dos reales. El producto de dos números reales va a darme un número real, ¿sí? Y acá tenemos otro producto de dos reales, entonces mira, real. Y si nosotros hacemos la resta de estos dos reales, me va a dar otro real. Por lo tanto, este número es un número real, ¿sí? Acá que tenemos lo mismo, el producto de dos reales, el producto de dos reales y tenemos la suma de dos reales. Por lo tanto, este es un número real. Es más, vamos a ponerle otro nombre. Digamos que este es K y vamos a ponerle más J, I, ¿sí? Y luego tenemos más, digámosle M más NI. ¿Listo? Entonces tenemos dos números reales. ¿Y qué pasa acá? Tenemos un número real más otro número real multiplicada por la unidad imaginaria. Pero noten que tenemos lo mismo que teníamos acá, por definición de un número complejo. Tenemos un número real más otro número real multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces, el producto de dos números complejos me sigue dando un complejo. Y acá tenemos la suma de dos complejos. Y noten que la suma de dos complejos da otro complejo. ¿Y qué podemos hacer? Sumar estos dos complejos de la misma forma y podemos darnos cuenta que nos queda K más M más J más I, vamos, J más N y vamos de una vez a factorizar la unidad imaginaria. Y acá pasa lo mismo, tenemos dos números reales sumando, que nos da otro número real. No sé, ya se me están acabando las letras. Digámosles A mayúscula más B mayúscula I. Y resultamos dándonos cuenta que esto es un número complejo. Entonces, la multiplicación de dos números complejos me da un número complejo. La suma de dos números complejos me da un número complejo. Entonces, todo este chicherío que teníamos acá, podemos asegurar que es un número complejo, ¿sí? Ya con eso hemos demostrado la primera propiedad, la propiedad clausurativa. Listo, vamos ahora a demostrar nuestra segunda propiedad. ¿Qué dice nuestra segunda propiedad? Dice que para todo elemento x, y y z que pertenezca al conjunto de los números complejos, debe cumplirse que x asterisco y, y a todo esto le hacemos asterisco z, va a ser igual a x asterisco y asterisco z. ¿Ok? Ahora vamos a usar nuestras definiciones pues para demostrar si es o no es. Entonces, acá sería el producto de XY más X más Y. Ya todo eso hay que aplicarle asterisco Z. Va a ser esto igual a X asterisco no, asterisco. Pues uno ya tiene la costumbre. Y asterisco Z define como el producto de YZ más la suma de YZ. ¿Listo? Ahora, acá hay que volverlo a hacer. ¿Cómo dice? Sería el producto del primero por el segundo. Entonces sería X, vamos a darle un poquito más de espacio acá, XY más X más Y y todo eso multiplicado por Z. Y luego se suma XY más XY más Z. Ahora hay que hacer eso igual al otro, al otro. Va a quedar igual a X, el primero por el segundo, entonces sería X por YZ más Y más Z. Ya a esto le sumamos X y le sumamos el Y más el YZ más Y más Z. Esta está bastante larga. Entonces, acá como estamos ya en operaciones que usamos comúnmente, podemos distribuir esta multiplicación a la suma. Y acá también esta X a estas sumas. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar en el lado izquierdo XYZ más XZ más YZ. Ya a esto le vamos a sumar más XY más X más Y más Z.
más z. Listo, está larguita. Esto va a ser igual, vamos a poner acá los punticos para que vaya la continuidad porque está muy extenso escribir esto en el mismo renglón. Entonces vamos a poner esto igual a xyz más xy más xz más, vamos a poner ese yz del otro lado y luego más x más y más z. Bueno, vamos a ver si se llama o no se llama. Tenemos acá a xyz, tenemos xz a un lado, xz al otro, yz a un lado, yz al otro, xy, xyz y tenemos xyz. O sea que, señores, esta operación tiene la propiedad asociativa. Bueno, vamos a ver si tiene elemento neutro, si tiene la propiedad modulativa. Esta va a ser muy interesante. Entonces, ¿cómo dice? El elemento neutro es único, o sea que debe existir un único elemento neutro que vamos a llamarlo asterisco, que pertenece al conjunto de los números complejos. Y eso tiene que cumplir que e asterisco x debe ser igual a x asterisco e. Y esto debe ser igual a x, recordando que es para todo elemento x que pertenezca al conjunto de los números complejos. No tiene que estar ninguno fuera de eso. Bien, vamos a ver si e asterisco x es igual a x y vamos a demostrarlo por ambos lados. Entonces x asterisco e igual a x. Entonces, ¿cómo se define? Se define como el producto de x más x y eso debe ser igual a más x más e, casi me como más e, y eso debe ser igual a x. Ok, podemos organizar esto y debemos despejar a e. Entonces vamos a dejar las Cs a un lado y lo otro que no tenga E para el otro lado. Se me va este, chao, chao. ¿Qué me quedan? Podemos factorizar una E, ya que estamos en el campo de los reales, común y corriente. Nos quedaría x más 1 igual a 0, ¿sí? Porque esa resta a 0. Y acá tenemos el producto de dos cantidades, ¿sí? Ojo acá, tenemos el producto de dos cantidades. O este puede ser 0, que sí, puede ser 0, no me interesa si es 0, porque ese no es el que importa. O el otro es 0. Entonces, este es el que no importa. Acá nos dice que E es igual a 0. Si nosotros decimos que la otra cantidad es 0, diremos que x es igual a menos 1. Pero a mí no me interesa saber cuál es el elemento que cumple eso. A mí me interesa solamente el elemento neutro. Entonces, esta podemos ignorarla, ¿sí? Vamos a tenerlo en el cuadro rojo de la ignoración y vamos a darlo ahí. Ese es el elemento que hace que esta propiedad se cumpla. Bueno, si lo intentan por el otro lado, van a llegar al mismo resultado. Ya ustedes de pronto sabrán por el video anterior por qué, ¿sí? Les invito a que hagan el paso 5. Entonces, nos damos cuenta que e igual a 0 es el elemento neutro del conjunto de los números complejos en la operación asterisco. Bueno, vamos a probarlo. Digamos, no sé, digamos un complejo, digamos el 8i. 8i más 1, ¿sí? Vamos a operar esto con el elemento neutro que es 0. Y eso nos tiene que dar 8i más 1. ¿Cómo se define? Se define como el producto de los dos números. Entonces sería este multiplicado por 0 más la suma de los dos. Entonces quedaría este más 0. Notemos que acá, como el 0 es en la multiplicación es absorbente, esto nos da 0. Y el 0 en la suma es el elemento neutro. Entonces esto se puede anular y quitar. Así que simplemente nos queda 8i más 1. Ok, sí nos da. Y si probamos con todos los elementos, nos daremos cuenta que sí, es muy obvio. Para cualquier complejo x, al realizar la operación asterisco con círculo, nos va a quedar x por 0 más x más 0, que al final nos va a dar x. Entonces sí, efectivamente, este es el elemento neutro. Por fin hallamos otro elemento neutro. Bueno, entonces vamos a darle un check. Ahora vamos con la propiedad número 4. Si existe un elemento neutro, entonces debe existir un elemento inverso, ¿o no? Bueno, ¿cómo se define un elemento inverso o la propiedad inversiva? Debe existir, acá me puse de rojo, debe existir un único elemento, que vamos a llamarlo x barra, que pertenezca al conjunto de los números complejos, tal que ese x barra, al operar con el asterisco, con el mismo x,
sea igual a x asterisco x barra, y esto debe ser igual al, en este caso, al 0, ¿sí? Al elemento neutro. Eso debe ser para todo x que pertenezca al conjunto de los números complejos, o sea, para todo número debe tener un inverso. Listo, vamos a demostrar esta propiedad solamente usando el lado izquierdo. Vamos a demostrar el inverso por el lado izquierdo. Entonces, así lo tenemos. Por definición, la propiedad asterisco se define como x barra multiplicado por x más x barra más x. Y esto tiene que ser igual al elemento neutro, que en este caso ya sabemos que es el 0. Bien, vamos a despejar a x barra. X barra podemos despejarlo factorizando de estos dos términos. Nos queda x más 1 y el otro vamos a pasarlo a restar. Ya una vez restado vamos a decir que x barra va a ser igual a menos x sobre x más 1. Excelente. Ya tenemos que x barra está en función del elemento que yo quiero sacarle el inverso, perdón. Entonces decimos listo. Acá hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque en el denominador no se puede hacer la división entre 0. Por lo tanto, x más 1 debe ser distinto de 0. O sea que x debe ser distinto de menos 1. Debe ser distinto de menos 1. ¿Y qué pasa acá? Acá sucede algo muy triste, porque si es distinto de 1, bueno, uno dice, bueno, pero para los demás hay. Pero no se puede porque acá se define que existe el elemento inverso para todos. Tiene que ser todo el conjunto. Y este señor se nos amargó el día, nos dañó todo. Bueno, nos dañó todo, no podemos hacer nada más. Entonces, esta estructura no es inversiva. ¿Sí? Tiene elementos neutros, pero para todos excepto el menos 1. O sea que no es inversiva. Listo, vamos con nuestra quinta y última propiedad, la propiedad conmutativa. Ya muchos ya la habrán hecho en la cabeza o ya habrán intuido qué es lo que pasa. Entonces, para todo elemento x, y que pertenezca al conjunto de los números complejos, se debe cumplir que x asterisco y sea igual a y asterisco x. Podemos hacer desglosando ambas igualdades, pero yo prefiero hacer primero el lado izquierdo en este caso. Entonces, x asterisco y se define como xy más x más y. ¿Listo? Y eso a su vez puedo reescribirlo porque la multiplicación es conmutativa como y por x más y más x, porque la suma también es conmutativa. Y finalmente, eso no es nada más ni nada menos que tener y asterisco x. O sea que sí, esta estructura tiene la propiedad de ser conmutativa. Bueno, esta estructura algebraica entonces posee propiedad conmutativa, no tiene propiedad inversiva, tiene propiedad modulativa, asociativa y clausurativa. Fue un ejercicio bastante complejo y bastante largo. Espero que les haya gustado mucho. Me demoré mucho para hacer este video, pero espero que valga la pena el resultado. Entonces nos vemos para más ejercicios. Bye bye.